Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a la segunda jornada del culto dominical de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Hoy es domingo 4 de abril y en este culto escucharemos la exposición de la palabra en la voz de un invitado especial de nuestra congregación. Desde la Iglesia de Convertidos a Cristo de Santo Domingo, República Dominicana, está con nosotros nuestro querido pastor Luis Valdera, con la culminación de la serie denominada Las 7 Palabras de Cristo en la Cruz, predicándonos la segunda parte de la implicación en nuestra salvación de la última exclamación del Señor Jesucristo en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta es la palabra de la completa expiación. Les invito ahora a que en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, nos ubiquemos en el capítulo 53 y leamos el versículo 5. Dice así: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, el Señor Jesucristo vino en sustitución nuestra a morir, y por medio de su dolor nosotros obtuvimos perdón, paz y esperanza perfecta de un porvenir eterno con Dios. Así que agradezcamos a Dios por la gracia que dejó evidenciada en ese amor infinito que manifestó al enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario en sustitución nuestra. Ahora les invito, hermanos, a que oremos y en actitud reverente inclinemos nuestro rostro para dirigirnos al Señor. Oremos. Padre, venimos ante ti agradecidos porque reconocemos que la salvación viene de ti, porque fuiste tú quien planificó la obra redentora para la humanidad. Gracias, Padre, por el Señor Jesucristo. Gracias porque nos has dejado tu palabra y en ella nosotros hemos encontrado la fe. Gracias por el Espíritu Santo que realiza el ministerio de la convicción en nosotros. Ahora podemos darnos cuenta que nunca pudimos haber hecho un mérito para encontrar la salvación, que la única forma como nosotros podíamos encontrar comunión y paz contigo era por medio de esa sustitución que tú proveíste en la cruz del Calvario, que es el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Padre, por tu bendición y por el regalo de la salvación. Bendice al pastor Luis Valdera, que el día de hoy estará presentándonos el mensaje precioso de tu palabra. Ponemos en tus manos este culto en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, les invito a que acompañemos al coro de nuestra iglesia, utilizando siempre el himnario Celebremos su gloria. Entonemos los himnos al Señor. Himno número 218. Resucitó, resucitó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 55. Resucitó, Jesús
Himno 325 en el Monte Calvario. En el Monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día si la cruz de Jesús para mí tiene una atracción. Pues ella llevó el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Himno 215. El Señor resucitó. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. El Señor resucitó, aleluya. Muerte y tumba Él venció, aleluya. Con su fuerza y su virtud, aleluya. Cautivó la esclavitud, aleluya. El que al polvo se humilló, aleluya. Vencedor se levantó, aleluya. Cante hoy la cristiandad, aleluya. Su gloriosa majestad
majestad. Aleluya. Hizo que la cruz sufrió. Aleluya. Y en desolación se vio. Aleluya. Hoy en gloria celestial. Aleluya. Reina vivo e inmortal. Aleluya. Cristo nuestro Salvador. Aleluya. De la muerte vencedor. Aleluya. Pronto vamos sin cesar. Aleluya. Tus glorias a cantar. Aleluya. El Señor resucitó. Aleluya. Muerte y tumba Él venció. Aleluya. Con su fuerza y su virtud. Aleluya. Cautivó la esclavitud. Aleluya. Siempre en función de reconocer el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, escucharemos un poema preparado para el día de hoy que lo va a recitar nuestro hermano Horacio Barrios. Pongamos mucha atención. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, amados hermanos de nuestra Santa Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Les habla Horacio Ulises Barrios Solano, hermano en la fe de ustedes, para declamarles de la autoría de la poetisa Aneida Castellón la siguiente poesía titulada Resurrección de Cristo, que dice así: un día murió crucificado en aquella cruenta cruz, por ti, por mí, por nuestro pecado, derramó su sangre el Señor Jesús. Pero al tercer día, como Él lo dijo, aquel sepulcro impotente se abrió y resucitó el Cristo y lo bendijo el Padre cuando al cielo subió. Pues ese proceso de muerte fue solo para darnos vida. De la tumba fría inerte resucitó aquel día. Cristo Jesús está vivo y por siempre reinará. Él es nuestro fiel amigo, el camino de la verdad, la esperanza que tenemos de la gloria, ver la luz, pues Él va al cielo que iremos por la sangre de Jesús. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo así les dijo: varones galileos, de este lugar donde me han visto ascender,
a este mismo lugar bajaré. Eso está en las Sagradas Escrituras. Gloria al Señor, porque venció la muerte. Todos los líderes cristianos y no cristianos terminan con lo siguiente: y murió, y murió, y murió. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte. Gloria al Señor. Muchas gracias y buenos días, buenas tardes o muy buenas noches. Ha llegado el momento de compartir la información semanal con ustedes. En primer lugar, los invitamos a nuestro culto mensual de caballeros el sábado 10 de abril a las 6 de la tarde. Se llevará a cabo de forma virtual en nuestro canal de YouTube. También le invitamos a formar parte de nuestra nueva modalidad de transmisión. Los cultos virtuales serán transmitidos vía Zoom y así tendremos una mayor interacción entre hermanos. Le informamos que continuamos con el proyecto Tamal, con el propósito de recaudar los fondos en pro de la construcción de nuestro templo, y las entregas son a domicilio los días viernes, con un costo adicional por envío. Puede hacer sus pedidos al celular 9828-4209 con la hermana Claudina Martínez. Le repito, celular 9828-4209. También le recordamos a los padres de familia y a los niños de la Escuela Bíblica Infantil que pueden ingresar a nuestras clases virtuales por medio de la plataforma de Zoom. Para mayor información puede comunicarse al número 9701-4418 con la hermana Cecia Matamoros. Serán momentos de mucha bendición y edificación para los niños de nuestra congregación. De acuerdo al calendario por clase, cada maestro va a compartir un enlace. Los esperamos, hermanos. También les quiero recordar que nuestra amada Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia no ha cesado de trabajar arduamente en obediencia a Dios, realizando todos nuestros cultos y eventos habituales de manera virtual. Durante la pandemia nos hemos mantenido operativos y además estamos construyendo nuestro templo en el terreno que Dios nos regaló en El Chimbo, el kilómetro 5, carretera Valle de Ángeles. Si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la realización del proyecto, puede hacer sus donaciones en las siguientes cuentas de ahorro. Banrural, cuenta 0270 1010 000 461. En BAC, la cuenta es 743 973 411. Y en Banco Atlántida la cuenta es 014 72 025 7410. Les repito, Banrural 0270 1010 000 461. En BAC, la cuenta es 743 973 411. Y en Banco Atlántida la cuenta es 014 72 025 7410. También le recordamos que sus ofrendas y diezmos los puede hacer vía electrónica o en el banco o en autobanco a la cuenta del Banco de Occidente número 11-401-01-5776-6. Le repito, 11-401-01-5776-6 del Banco de Occidente. Puede confirmar sus donaciones y ofrendas a la administración de nuestra iglesia al celular 95 94 43 57 con el hermano Guillermo Zamora. 95 94 43 57. Ahí le contestará nuestro hermano Guillermo Zamora. También le invitamos a seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales. En Facebook estamos como @iglesiasg. En Instagram estamos como iglesiasg. En Twitter estamos como @iglesiasg. Y en nuestro canal de YouTube como Iglesia Comunidad de Gracia. Con esto finalizamos el día de hoy nuestra información. Ahora les invito a que en actitud reverente
Oremos al Señor por nuestras ofrendas. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos las gracias porque sabemos que si estamos ofrendando es porque tú nos has dado provisión para hacerlo. Gracias, Padre, porque nos permites hacer esos depósitos en los bancos para que tu obra siga caminando. Te pedimos por todos los miembros de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Ayúdanos a poder tener provisión y salud en estos momentos difíciles. También te pedimos para que todos los proyectos de nuestra iglesia sigan avanzando conforme a tu santísima y preciosa voluntad. Ponemos en tus manos todos esos proyectos, Señor. Dirígenos para poder llegar a donde tú quieres que nosotros estemos. Gracias, Señor, por todo. Oramos a ti en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. A continuación los dejo con la hermana Aida Zacapa, quien junto con el coro clásico de Victoria nos tienen preparado un momento muy especial. Pongamos mucha atención. Bendiciones, amados hermanos de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Que la bendición del Todopoderoso esté con cada uno de ustedes hoy y siempre. Les saluda Aida Zacapa, directora del Coro Clásicos de Victoria. A continuación, el coro cantará para ustedes himnos alusivos a Semana Santa. Del himnario Celebremos su Gloria. El himno número 207. Junto a la cruz de Cristo. Efesios 2:16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Yo
celebremos su gloria, el himno número 212, la tumba le encerró. Lucas 24, 2 y 3. Hallaron removida la piedra y entrando no hallaron el cuerpo. Del himnario celebremos su gloria. El himno número 222. Porque Él vive. San Juan 14, 19. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Cristo, Él es amor.
Continuamos con la lectura bíblica del día de hoy, en la voz de nuestro hermano Horacio Enrique Barrios, quien nos compartirá en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Pongamos mucha atención. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ha llegado el momento de escuchar la palabra del Señor. El día de hoy contamos con la presencia de un siervo del Señor que sirve en la obra de Dios en la iglesia de Convertidos a Cristo en República Dominicana. Él es parte del cuerpo pastoral de esa iglesia y gracias al Señor ya hemos tenido la oportunidad de tenerlo con nosotros acá en Honduras. Él nos ha brindado ciclos de conferencia completos para la edificación y el crecimiento de los miembros de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia y de todo aquel que ha venido como invitado a esas conferencias. Él también nos ha colaborado en algunos cultos virtuales, ofreciéndonos temas específicos para determinados ministerios. Él cuenta con una gran experiencia en la dirección de ministerios como el de jóvenes, de niños, de caballeros, y ha estado involucrado directamente en la obra misionera, presentando la palabra del Señor en países como Haití, Cuba, Estados Unidos, etc. Sin más preámbulo, los dejo ahora con nuestro querido pastor Luis Valdera, quien nos va a exponer la segunda parte de la palabra de la completa expiación, que es la séptima exclamación que el Señor Jesucristo pronunció en la cruz del Calvario. Así que pongamos mucha atención. Amados hermanos, reciban un cordial saludo de su siervo, el pastor Luis Valdera Cáceres, de Iglesia de Convertidos a Cristo, en Santo Domingo, República Dominicana. Estoy muy agradecido de Dios que me permite seguir compartiendo la palabra de Dios con ustedes, ahora en este segundo mensaje acerca de la séptima expresión de Jesús sobre la cruz. Así que por favor, abran su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 23 y versículo 46. Y antes que nada, vamos a encomendar este tiempo a Dios para recibir su bendición. Padre Santo, te agradecemos la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Pedimos ahora con toda humildad y mansedumbre que tu Santo Espíritu nos dirija, que tú, Señor, nos dé la sabiduría de lo alto, el entendimiento de tu voluntad, Señor, para que podamos encontrar todo principio, toda enseñanza que tú has de impartirnos en este estudio, Señor, a fin de ponerlos por obra y ser mejores hijos, mejores creyentes y mejores siervos, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, mis hermanos, la porción que contiene la séptima expresión de Jesús sobre la cruz, Lucas 23:46, dice así: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Para comenzar, hermanos queridos, ubiquémonos en el contexto de Jesús muriendo sobre la cruz. Jesús, como Dios hecho hombre, completaba su ministerio terrenal, completaba su obra de redención espiritual de la humanidad. De modo que Jesús, como Dios encarnado, ya había entregado todo a la humanidad en este momento. Entregó su tiempo, 33 años de ministerio terrenal, sirviendo y predicando el reino de Dios a la gente. Entregó su bondad, 33 años de ministerio terrenal, haciendo prodigios y señales en beneficio de la gente. Entregó su amor, 33 años de ministerio terrenal, cuidando la salud espiritual
de la gente, impartiendo salvación, impartiendo perdón de pecados. Entregó su cuerpo para ser crucificado en beneficio de la gente. Sobre la cruz entregó su sangre para limpieza del pecado de la gente. Sobre la cruz entregó su madre al cuidado de su mejor amigo. Ahora también sobre la cruz, Jesús entrega lo último que le queda en su humanidad. Pero esto, en su último suspiro de vida, lo entrega al Padre. El texto dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta séptima y última expresión de Jesús sobre la cruz fue la palabra de completa expiación. Fue la frase, la expresión de completa expiación. En el mensaje anterior ya estudiamos la parte preliminar de esta expresión y pudimos ver el alcance, las características y el contenido de la palabra de expresión. En este segundo mensaje veremos el significado de la expresión de completa expiación y veremos el anuncio previo, el sacrificio y resultados de la completa expiación. De modo que iniciemos desarrollando el anuncio previo a la completa expiación. Bueno, Jesús fue el Cordero de la completa expiación. En Juan 1:29, ese texto dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, en el texto nosotros podemos ver que esa es la mejor manera como Juan el Bautista podía introducir a Jesús a los judíos y a los demás lectores de este evangelio. Con esa presentación, los judíos entendieron perfectamente lo que Juan quiso decir sobre Jesús. Esa presentación dice todo lo que Juan quería declarar acerca de la obra de Jesús, que Jesús vino a realizar a esta tierra. Todos los judíos conocen la relación que el Cordero tiene con el pecado en la ley de Moisés del Antiguo Testamento. Cuando alguno pecaba contra Dios, debía ofrecer un cordero sin defecto en sacrificio por su pecado. Levítico 5:17 es la porción que nos muestra esta enseñanza de la ley mosaica del Antiguo Testamento y dice el versículo 17 del capítulo 5 de Levítico, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se ha de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá, pues, al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Pero también ese texto de Juan 1:29, Evangelio de Juan 1:29, nos muestra la procedencia del Cordero de la completa expiación. He aquí el Cordero de Dios. Bajo la ley judía del Antiguo Testamento, cuando una persona pecaba contra Dios, debía suplir su propio cordero para ofrecerlo en sacrificio por su pecado. Pero Jesús no era un cordero de una persona en particular, era un cordero que procede de Dios. Fue suplido por Dios mismo para el sacrificio. Esto implica que Jesús era un cordero especial para un sacrificio especial. Era un sacrificio diferente al que presentaban los judíos hasta ese momento. Juan 1:29 también nos muestra la misión del Cordero de la completa expiación. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bajo la ley judía del Antiguo Testamento, el papel del Cordero que una persona presentaba para ser sacrificado a Dios
era tomar el lugar de la persona en la muerte. La persona había pecado contra Dios y debía morir por su pecado. Sin embargo, esa persona suplía un cordero para ser sacrificado en su lugar. El sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza de la persona y luego la ponía sobre el cordero. Con esto, simbólicamente, el sacerdote traspasaba los pecados de la persona al cordero. Luego el cordero moría llevando sobre sí los pecados de la persona. Así el cordero sustituía a la persona en la muerte. Bueno, hermanos, eso fue justamente lo que Jesucristo hizo al morir sobre la cruz. El texto dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La palabra quitar significa arrebatar, levantar, llevar algo en nombre de otro. Bueno, Jesús tomó el pecado de las personas que creen en Él y los llevó a la cruz, donde murió en nuestro lugar. Primera de Pedro 2:24 enseña esta verdad muy claramente, cuando dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Los sacrificios de corderos que presentaba un judío cuando pecaba proporcionaba una expiación por un pecado. Cuando volviera a pecar, tenía que presentar de nuevo otro cordero para otra expiación. Pero el sacrificio de Jesús, como el Cordero de Dios, proporcionaría una expiación completa, total y definitiva. Ya no sería necesario presentar un cordero por cada ocasión de pecado. Además, aplicaría no para una persona ese sacrificio, esa expiación, sino para toda la humanidad. En segundo lugar, pasemos a ver ahora la necesidad de la completa expiación. Bueno, nosotros hemos pecado contra Dios. Toda persona en este mundo ha pecado contra Dios. Hemos quebrantado la ley de Dios. Nos hemos rebelado, hemos rechazado a Dios, rehusando vivir como Dios dice y quiere que vivamos, para vivir conforme a nuestra propia voluntad. Eso es lo que ha hecho la humanidad. Hemos rechazado la manera como Dios dice que vivamos para vivir conforme a nuestra voluntad, como nos da la gana, como desea nuestra carne. De hecho, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Como sucede con la violación de cualquier ley, por causa del pecado, nosotros debemos soportar el juicio, la condena y el castigo de la ley, y no hay escapatoria. Todas las leyes en toda parte del mundo contienen penalidades para su violación. Cuando una persona viola la ley, tiene que ser procesado, tiene que ser condenado, tiene que sufrir el castigo. Asimismo es la ley de Dios. El pecado es una violación a la ley de Dios. Por tanto, nosotros como pecadores necesitamos soportar el juicio, la condena y el castigo. No hay escapatoria. Pero mis hermanos, aquí está el glorioso evangelio de Jesucristo. Jesucristo ha cumplido el castigo por nosotros. Dio un paso adelante y ofreció su vida como sustituto y sacrificio por nosotros. Él soportó el juicio. Él soportó el castigo por nosotros. Romanos 5:8-10 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero pasemos ahora a ver la calificación para la completa expiación. Había requisitos para ser el cordero de la completa expiación. No es cualquiera que podía ser el
cordero de la completa expiación. El cordero que los judíos debían ofrecer en sacrificio como expiación por su pecado debía ser sin defectos de ningún tipo. De lo contrario, Dios no aceptaba ese sacrificio. Así que Levítico 5:17 es el texto donde Dios estableció ese requisito, esa realidad. Entonces, ese texto dice, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Y traerá, pues, al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños. Y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, o sea, adrede o sabiéndolo, y será perdonado. Bueno, Jesús era la única persona calificada para presentarse a Dios como cordero de sacrificio por el pecado de nosotros, ya que Jesús en su humanidad nunca cometió pecado. No podía presentarse para expiación por nuestros pecados otra persona que fuera pecadora, otra persona que tuviera pecados pendientes de pagar, porque no calificaba indiscutiblemente. Así que Jesús, como el Hijo de Dios encarnado, vivió en este mundo una vida perfecta, sin pecado, sin transgresión, sin desobediencias a la ley de Dios. Muchos textos de las Escrituras nos enseñan esta verdad. Vamos a citar solamente uno de ellos. Hebreo 4:14-16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí está el énfasis, aquí está lo que quiero destacar del texto. Jesús fue tentado en todo, así como cualquier persona, cualquiera de nosotros puede ser tentado en todas las áreas, en cualquier área de nuestra vida. Así sucedió con Jesús. Dice, pero sin pecado. Nunca cayó en una tentación, nunca cayó en una violación de las leyes de Dios, nunca desobedeció a Dios, nunca fue en contra de la voluntad de Dios. Ahí está la perfección de Jesús. Ahí está la calificación de Jesús. Ahí está el requisito cumplido por Jesús. Era el único que podía calificar para presentarse a Dios en sacrificio, en expiación por el pecado de la humanidad. Bueno, sigamos adelante, mis hermanos. Veamos ahora la justicia de la completa expiación. ¿Cómo se cumplió esa justicia? ¿En qué consiste esa justicia? ¿Cómo Jesucristo logró alcanzar la justicia en lugar de los hombres pecadores, en lugar de todos y cada uno de nosotros que hemos violado la ley de Dios? Bueno, de la siguiente manera. Jesucristo, como el hombre perfecto que nunca cometió pecado, podía cubrir la falta de todos nosotros, de todos los hombres, incluyendo hembras, varones, niños, ancianos, hombres maduros, toda persona. Su muerte fue el sacrificio perfecto por todos nosotros, por todos los hombres, pues tomó nuestros pecados y los pagó al morir y derramar su sangre sobre la cruz. Hay una porción
que nos explica perfectamente esa obra que Jesús llevó a cabo. Es segunda a los Corintios 5:21. Este es un texto perfecto que habla sobre cómo Cristo alcanzó la justicia de Dios y cómo Cristo la transfirió a cada uno de nosotros, los que creemos en Jesucristo para salvación, a los que ponemos nuestra confianza, nuestra fe para salvación en su persona y su obra de la cruz. Dice segundo a los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Jesucristo, el único que no conoció pecado en toda la historia de la humanidad. Porque era Dios hecho carne, era Dios encarnado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Wow, qué bendición. Qué tremendo es esto. Nosotros hemos violado la ley. Nosotros necesitamos cumplir la justicia de la ley. Nosotros necesitamos alcanzar la perfección delante de Dios. Como estábamos imposibilitados por nuestra condición de naturaleza caída, corazón inclinado al pecado, Jesucristo, que no conoció pecado, que nunca pecó, tomó nuestros pecados y pagó por nosotros el juicio, la condena, el castigo. Así Jesucristo alcanzó la justicia de Dios y la acredita, la concede, la entrega a cada uno de los que creen en él. Es como una persona que deposite en un banco una suma de dinero para que toda persona a quien esa persona le diga, mira, vete al banco y que te acrediten a tu cuenta una suma para cubrir la deuda del préstamo que tú tienes con ese banco. Bueno, toda persona que crea eso va a ir al banco y va a decir, fulano de tal depositó aquí una suma, esa suma es para cubrir la deuda del préstamo que yo tengo con ustedes, así que sáldenme mi balance utilizando ese balance que tiene esa otra persona. Es justamente la idea de lo que ha sucedido con la justicia que Cristo alcanzó en la cruz para concederla a aquellos que creen en él. Toda persona que acepta el sacrificio de Cristo a su favor, Dios lo cubre con la justicia que Cristo alcanzó en la cruz. Eso está dicho muy claramente también por el apóstol Pedro en la primera epístola, capítulo 1, versículo 2, que dice que nosotros somos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esto da la imagen de que en el Antiguo Testamento se tomaba un ramo de hisopo, se mojaba, se enchumbaba, se empapaba con la sangre del cordero y se rociaba sobre el propiciatorio. Eso era para cubrir el pecado de aquel que presentaba un cordero en expiación. Rociado. Es como usted tomar una brocha y untarla en pintura y moverla hacia una pared. Usted va a ir rociando pintura hasta que cubra una falta que usted quiere cubrir. Bueno, esa es la manera como toda persona puede recibir el perdón de pecados y la vida eterna. Esa es la manera como toda persona puede ser acepta delante de Dios. La sangre de Cristo nos cubre y nos quita la culpa delante de Dios.
nos hace perfectos, así como fue Cristo. Romanos 5:9 recalca esta verdad. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Jesús completó su obra de redención. Ahora en la cruz, Jesucristo pronuncia esta última, séptima y última expresión. Así que esa última expresión sobre la cruz fue un grito de júbilo, porque su muerte significaba un gran triunfo espiritual. Esa expresión significaba misión cumplida, labor realizada. Esta expresión implicaba propósito alcanzado, obra terminada. Jesús proclamaba que había cumplido la misión de entregar su vida para cubrir la deuda de nuestros pecados, así como dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Pero sigamos adelante ahora y miremos los resultados de la completa expiación. Bueno, la completa expiación demostró varias cosas, tuvo varios resultados, hubo mucha repercusión detrás de esta última exclamación y de esta entrega del Espíritu. En primer lugar, demostró el inmenso amor de Dios. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es un anuncio que el apóstol Juan en su libro, en su evangelio, en 3:16, ha hecho este anuncio al mundo. Dios ama tanto al mundo que ha dado a su Hijo para que todo hombre que está condenado, que crea en él, sea salvo. Bueno, pues Jesucristo tenía que concluir esa labor, esa misión. Jesucristo muriendo en la cruz confirmaba ese amor, concluía esa obra para que fuera posible ese anuncio que Dios había hecho. Dios Padre dijo que había enviado a Jesús a morir en la cruz para salvar de la condenación a la humanidad, a todos quienes creyeran en él, como una forma de demostrar su amor al mundo. Ese amor de Dios Padre y de Dios Hijo fue tan grande e incondicional que Cristo murió aún conociendo que somos rebeldes, somos pecadores, somos desobedientes. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero bueno, la completa expiación, esa séptima palabra, mostró además que el perdón de pecados y la salvación vinieron de la gracia de Dios y no de los recursos y obras de los hombres. Esta última expresión muestra obra redentora concluida. La salvación es un plan de Dios, viene de Dios, no de los hombres, como dice Efesios 2:8-10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De modo que, analizando la séptima expresión de Jesús sobre la cruz, nosotros podemos entender que hubo muerte, hubo entrega, hubo obra realizada, hubo expiación a nuestro favor. La muerte de Cristo fue necesaria para perdonar pecados. No podemos pretender que nuestros pecados sean perdonados
haciendo buenas obras, por esfuerzo humano, con recursos propios, humanamente hablando. De lo contrario, si fuera así, Jesucristo no hubiera tenido que venir a morir en una cruz. Si nosotros pudiéramos ser salvos por nuestros propios medios, ¿para qué Dios tuvo que mandar a Cristo a morir? No era necesario. Eso está muy claro. Es indiscutible. De modo que toda persona que va detrás de la salvación por medio de obras tiene que entender que las obras no son suficientes para perdonar pecados. Mire cómo dice ese texto de Efesios 2, 8, 10. No por obra para que nadie se gloríe. Si pudiéramos salvarnos, si pudiéramos limpiar nuestros pecados por nuestros propios medios con buenas obras, nos gloriaríamos de lo que somos, de lo que merecemos, de lo que hacemos, y le quitamos la gloria a Dios. Sigamos adelante, mis hermanos. Resultado de la expiación número 7 sobre la cruz, de la palabra de expiación. Jesucristo se constituyó en la única vía de salvación. Dice Lucas 23:44. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. Inmediatamente Jesucristo murió sobre la cruz, sucedió esto. Inmediatamente Jesucristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto expiró. Tan pronto eso sucede, el velo del templo se rasgó por la mitad. Bajo el esquema de la ley judía, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, con la sangre del sacrificio que los judíos presentaban en expiación por sus pecados. Pero con la obra de expiación completada, Jesucristo abolió el sistema de sacrificio de animales por el perdón de pecados y eliminó la cortina que limitaba la entrada de toda persona a la presencia de Dios Padre. Con su obra expiatoria, Jesucristo se constituyó en la única vía de acceso a la presencia del Padre. Y él mismo lo señala en Juan 14:6, cuando dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora toda persona a través de Jesucristo puede llegar al Dios Padre en cualquier momento, en cualquier lugar. Hebreos 10:19 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acérquese, amigo mío, a Dios a través de Cristo para recibir perdón de pecados. Pero hay otro resultado de la séptima palabra de expiación, de la expiación completada sobre la cruz, y es que Jesús murió para ser plantado en tierra como semilla para la reproducción. Jesús dijo que para reproducirse la semilla, primero debía ser plantada en tierra y morir. Lo dijo en Juan 12:24. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y eso fue justamente lo que él hizo. Jesucristo, como la semilla del Evangelio, sería plantado en tierra para producir frutos, pues su cuerpo no vio corrupción y fue resucitado al tercer día. Los frutos espirituales, los primeros frutos espirituales de la muerte de Jesús, resultaron apenas 50 días después de su resurrección, con la conversión de 3,000 personas en el sermón predicado por el apóstol Pedro el día de Pentecostés. Allí nace la iglesia de Cristo. La iglesia fue un fruto de la muerte de Cristo en la cruz. Jesucristo, como la semilla del Evangelio plantada en tierra,
continuará dando frutos espirituales hasta el final de su plan profético con esta humanidad. Pero en cuarto lugar, la palabra de expiación trajo otro resultado. Condujo a muchos al arrepentimiento. Mateo 27:54 señala algo extraordinario que sucedió allí. Dice, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. El centurión romano, jefe de 100 soldados, por eso es centurión, era responsable del orden en la crucifixión de Jesús. El centurión y los demás soldados alrededor de la cruz quedaron impactados por las palabras de Jesús y los acontecimientos en torno a su muerte. Ellos fueron convencidos de que Jesús era quien dijo ser, el Hijo de Dios, el Mesías, que venía de parte de Dios. Y ellos proclamaron públicamente que habían creído en Jesús. Este centurión y estos soldados ilustran a todas las personas que, a partir de ese momento, confesarían a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma. Amigo que me escucha, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el efecto que la muerte de Cristo ha producido en ti? ¿Qué te hace falta para convencerte de que Jesucristo vino a morir por ti? ¿Para pagar la culpa de tus pecados? ¿Para librarte de la condenación eterna al infierno? Por último, veamos otro resultado de la palabra de expiación y la muerte, el fallecimiento de Cristo en la cruz. Condujo un creyente temeroso a conquistar el temor. Juan 19:38 es donde se recoge esto. Después de todo esto, oiga, después de las palabras de Jesús, después de los acontecimientos que pasaron allí, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Bueno, esto sí es grandioso, hermano en Cristo. José de Arimatea era un discípulo de Jesús que tenía mucho temor. Pero con las palabras de Jesús sobre la cruz y los acontecimientos que sucedieron, él se identificó como cristiano y desarrolló osadía. Las palabras de Jesús en la cruz lo condujeron a conquistar el temor. José de Arimatea dio un paso de fe y de valor. Se atrevió a pedir a Pilato el cuerpo de Jesús para darle digna sepultura. José de Arimatea mostró que a Jesucristo debemos darle lo mejor. Lucas 27:59 y 60, oigan lo que dice. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Una sábana limpia. Otro evangelista dice, compró una sábana. Quiere decir que José entendió que debemos darle lo mejor a Cristo. José lo hizo parte de su familia, de su sepulcro familiar. Un sepulcro que él había labrado para su familia. Allí puso a Cristo. Por último, la palabra de expiación condujo a un creyente secreto a la consagración. Observe este caso. Juan 19:39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Nicodemo mantenía en secreto su fe en Jesús, al punto que fue a visitarlo de noche. Acuérdese,
Juan 3, 1, 2 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Él tenía simpatía por Jesús, pero en secreto. No quería que nadie lo supiera. Hay muchos creyentes así, de la secreta. Jesús no quiere tener un ejército de la secreta. Él no quiere agentes secretos, investigadores secretos. No. Pero mire qué pasó con Nicodemo. Al escuchar las palabras de Jesús sobre la cruz, hizo pública su fe en Jesús. Le rindió adoración, trayendo los ungüentos para que su cuerpo fuera preparado como merecía una sepultura digna. Hermanos en Cristo, José de Arimatea y Nicodemo mostraron a la multitud que Jesucristo merece toda honra y todo honor. Ellos estuvieron dispuestos a servir y dar lo mejor que tenían al Señor. Aprendamos del ejemplo de ellos. Te pregunto, hermano en Cristo, ¿puedes tú decir con honestidad que estás identificando públicamente con el Señor Jesucristo? ¿Te estás identificando públicamente con el Señor Jesucristo? ¿Está haciendo pública tu fe? ¿Le estás sirviendo y dándole lo mejor de tu vida y de tus bienes? Hermanos creyentes, determinemos hoy en nuestro corazón dar a la crucifixión de Jesucristo el verdadero significado y valor que tiene. La muerte de Jesucristo en la cruz debe motivarnos a mostrarle nuestro amor cada día, sirviéndole diligentemente en su obra con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, siéndole fiel en todo, obedeciendo su palabra y cumpliendo con su gran comisión. Pero quiero terminar hablándote a ti, amigo sin Cristo, que escucha este mensaje. La muerte de Cristo en la cruz debe motivarte a recibirle en este momento como Señor y Salvador de tu alma. Entrega tu vida a Dios, confesándole tus pecados en actitud de arrepentimiento y pidiéndole que Jesucristo los cubra con su muerte en la cruz. A eso vino Cristo, a entregar su vida por ti. A eso vino Cristo, a hacer un sacrificio de expiación, morir en tu lugar, tomar tu pecado, asumirlo como si fueran de Él y pagar el juicio, la condena y el castigo, muriendo sobre la cruz. Todo eso es por amor de Dios, por gracia de Dios, por misericordia de Dios. No sigas rechazando la oferta de perdón de pecados y vida eterna que Dios te ofrece a través de Jesucristo y la obra de la cruz. Oremos. Gracias, Padre, porque nos ha permitido, Señor, estudiar esta séptima palabra de Jesucristo muriendo en la cruz. En tus manos encomiendo mi espíritu. Oh Señor, qué palabra tan grandiosa, qué palabra de tanto valor. Jesucristo entregó su vida allí por mí, por ti, por todos los hombres. Qué grandiosa obra de amor. Padre, ayúdanos a apropiarnos de los beneficios de esa obra en la cruz. Ayúdanos a valorar esa obra cada día más en la justa dimensión, Señor, como lo merece. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos, grande y abundantemente. Los queremos mucho. Hasta luego. Damos gracias al Señor por esta preciosa palabra que hemos escuchado en la voz del pastor Luis Valdera. Ahora les invito a que demos paso a los niños de la Escuela Bíblica Infantil, de la clase de abejitas, los niños Manuel y Fabiana Bonilla, de la maestra Ana Paola. Nos traen el texto bíblico de Filipenses 4:13. Pongamos atención. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Filipenses 4:13. Hemos llegado ya al final de este culto. Le damos gracias a Dios porque hemos tenido la oportunidad de escuchar una serie completa de mensajes basados en esas 7 exclamaciones pronunciadas por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Le invitamos a que usted sea un instrumento de Dios, retransmitiendo estos mensajes a todos sus contactos de las redes sociales, amigos, hermanos, compañeros de trabajo y personas a las que usted crea que es necesario presentarles las buenas nuevas de salvación. También le invitamos a estar pendiente de todas las transmisiones de nuestra iglesia. Recuerde, los jueves tenemos los cultos Doctrina para la Vida, los viernes los cultos de oración, sábados cultos de jóvenes, de caballeros, eventos de damas, de familia, y los domingos nuestras 2 jornadas, a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Con esto no me queda más que despedirme y desearles que Dios les bendiga.